Bueno, y bienvenidos a un capítulo más de Cassette Geek. Buenas. Bueno, muchísimas gracias por darle play a ese cassette. Hoy venimos más que todo como con un glosario de palabras que utilizamos en este ámbito de cinéfilos. Y nada, gracias por darle play al cassette. Los saluda Nico del otro lado. Te saluda Gaby. Y nada, nos fuimos. Cassette Geek, el podcast. Vamos a empezar porque hay mucha gente que, digámoslo, todavía se confunde, sobre todo ahorita con el nombre que nosotros tenemos de Cassette Geek. Mucha gente ha preguntado como, ¿geek por qué? ¿Geek de dónde? Entonces, digamos lo que vamos a hablar primero como de esa definición de por qué geek. Entonces, este es de un artículo de la BBC y dice, geek es un entusiasta de un tema o campo en particular. Está orientado en coleccionar, reunir datos y recuerdos relacionados con su tema de interés. Está obsesionado con lo más nuevo, lo más cool, lo más de moda que su tema tiene para ofrecer. ¿Vale? Ese es un geek. Y el nerd es un intelectual estudioso, aunque de nuevo de un tema o campo en particular, pero está orientado a los logros y centra sus esfuerzos en la adquisición de conocimientos y habilidades. Entonces, digámoslo como por darle un ejemplo, ahorita Sí, estábamos hablando, quien se haya visto la serie, por ejemplo, de Big Bang Theory, yo creo que ahí plasma como bien quiénes son geeks y quiénes son nerds, aunque lo que son Sheldon, Leonard y Rush son como geeks y nerds, nerds, ellos son ambos, porque, exacto. porque coleccionan como sus cómics, sus muñecos, y también pues ya sabemos que son gente muy inteligente. Exacto. Mira, ya que mencionaste de los hobbies y eso, dicen que los geeks, los hobbies de los geeks incluyen juguetes, los cómics, mangas, etcétera. Mientras que hobbies de los nerds viene siendo como el ajedrez, el sudoku. Entonces, pues ahí como que nos deja bien claro que nerds es más como de la parte intelectual y geeks viene siendo más de la parte de fanatismo, digámoslo así, hacia un tema de interés. Sí, yo quisiera tener mi casa llena de cosas que, o sea, Claro, de sí, muñecos, pop, Funko Pop, uy, no, mejor dicho. De un hecho, iPhone. si alguna marca de juguetes Funko Pop o algo así nos está escuchando, bien pueda, ¿ok? Bien pueda, nosotros Aquí recibimos. estamos. Claro, sí. No, y en un futuro lo que hemos también hablado, la gracia es poder llegar a los seguidores, pues meterlos también con nosotros y poder darles como sus regalitos y sus cositas. Sí. Ah, no, sí, total, tienes toda la razón. A un futuro. Sí. Bueno, a medida que vayamos, ustedes nos ayudan a compartir, nosotros vamos a poderles dar regalitos y cosas para que esta comunidad crezca, esta comunidad geek. Listo. Bueno, vámonos con otros términos. Sí. Sí, ya aclarar lo importante, que por qué geek, ahí está. Yo pienso que estos términos son muy importantes porque es como, yo no sé en qué momento se empezó a hablar como con toda esta terminología y ahora uno ya se expresa así y mucha gente, por lo menos yo, hay palabras cuando buscábamos que no tenía ni idea que se decía así, pero muy importante saberlas. Total, no, hoy en día de verdad que uno escucha en todo lado, en cine, uno va al cine o algo o bueno, cuando íbamos al cine, le decían a uno, no, es que tal cosa, esto es un reboot, remake, mejor dicho, y quedaba uno como perdido. Entonces la idea es como aclarar eso y nada, nos vamos con la primera. ¿Qué tienes ahí, Gaby?
Bueno, la que acabas de decir, reboot. Entonces, reboot. Entonces dice, reboot es el inicio o relanzamiento de una historia contada previamente. ¿Sí? Entonces, como ejemplos. Está ejemplo Batman, que hemos visto varias versiones de Batman con diferentes actores, pero es la misma historia de Batman. Es el mismo personaje, es el exacto. mismo personaje, sí. Mejor dicho, es como un reinicio a la historia. Esto se aclara un poquito, reboot se aclara un poquito más cuando hablemos de remake, ¿no? Entonces tener eso en claro. Sí, porque la verdad es que ya es mejor compararlas y decir como cuáles son las diferencias de las dos. Pues así la entendí un poco más. Total, entonces si quieres, ¿damos más ejemplos de reboot o nos vamos de una con la definición de remake? Dale con remake. Bueno, entonces dice, remake, a diferencia de reboot, aquí se versiona una cinta antigua. En lugar de contar la historia con un nuevo enfoque, modificando algunos aspectos de la misma, aquí la historia se mantiene y solo se actualiza. Es decir, es exactamente la misma película, exactamente, digámoslo, la misma serie, película. Los mismos personajes. Los mismos personajes, lo único que es que se actualiza, ya sea por calidad o por efectos o bueno, en fin. Eso, sí, así es como que se entiende mejor. Y ya pues para terminar los ejemplos de reboot están Spider-Man, que sí, esperamos que ahorita nos los unan todos. Uy, ojalá. Ojalá. Star Trek y Animaniacs y Tiny Toons, que nos confirmaron que va a haber un reboot de los Tiny Toons. De los Tiny Toons, ay sí, tan bonito, y ojalá de verdad que lo que hablábamos el otro día en el otro podcast siga esta ola de hacer reboots de las series viejitas. Espectacular. Ay, sí, muy bueno. Y ya de remake tenemos varios ejemplos, como Soy Leyenda. La verdad lo descubrimos leyendo. Total, investigando para esto. Ajá, no teníamos ni idea que había una película que salió en 1964 que se llamó El último hombre sobre la tierra. Y ya en el 2007 hicieron el remake de Soy Leyenda. Con nuestro amado Will Smith. Oye, sí, no, y hay varios remakes famosos. Casi todas las películas que se están haciendo live action de Disney son remakes, ¿vale? Entonces, digámoslo, Aladdin, El libro de la selva, bueno, etcétera. Casi todos son remakes, ¿sí? Aunque hay algunas, lo que estamos hablando ahorita, hay algunas que quedan como en ese limbo, porque empiezan como remake, pero le cambian ciertas cositas, entonces no terminan de ser totalmente un remake, sino que empiezan como a bailar entre remake y reboot. Como es el caso, digamos, yo acabo de mencionar a Aladdin. Aladdin es un remake, casi que un remake, tal cual, hasta el final. En el final le cambiaron el tema de desenlace del genio, y por lo mismo, entonces ahí ya deja de ser un remake como tal y se empieza a convertir como en un reboot. Otro ejemplo de remake es Godzilla, que una película en 1954 y la última que salió en el 2014. Siguiente término es precuela, también muy mencionado hoy en día, muy mencionado. Entonces, precuela es cuando de una o varias películas se hace otra que narra una historia anterior a la actual. Es que es mejor con ejemplos, ¿no? Annabelle. Exacto, Annabelle, que entonces cuenta sucesos anteriores al Conjuro. Sí, de precuela también está Monster University. Mira, ese es perfecto. El de Monster University es perfecto porque nos cuenta como los inicios de Mike y Sully, de cómo llegaron a la primera película. Entonces es como el antes de. Una precuela es la historia antes de, ¿sí? Hoy en día se menciona mucho. Si no estoy mal, ahí tenemos unas de Star Wars,
Sí, el primero, segundo y tercer episodio de Star Wars. De Star Wars, exacto. Entonces estamos hablando, la cuarta, quinta y sexta película que salió de Star Wars fueron precuelas a las 3 primeras que se hicieron. De hecho, que hay gente que se las ve en orden de episodio y no como salieron las películas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pues ya que hablamos de precuela, pues hablemos de secuela. Sí. Entonces, si precuela es antes de, secuela es la que sigue a. Entonces, básicamente, secuela se habla de todas las, digámoslo, historias que suceden a raíz de la primera. Decíamos como Buscando Nemo, la secuela sería Buscando Dory. Buscando a Dory, ajá, claramente. Sí, y sí. Los Increíbles 2 y así secuelas. Sí, secuelas. Claro. No necesariamente la parte 2 de una película es una secuela, porque como vimos por ejemplo en Monster Inc., Monster Inc. 2 no es una secuela, sino una precuela. Precuela. Uh-huh. Siguiente. Spin-off. Spin-off, vale. Entonces, también muy mencionado hoy en día. Entonces, sí, claro. El spin-off. Esto ocurre cuando una cinta tiene mucho éxito y uno de sus personajes gusta mucho entre el público y consiste en hacer una película nueva con dicho personaje. Sí, se está viendo muy últimamente. Se ha visto últimamente con las series, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, de películas famosísimas, está de Mi Villano Favorito, salió el spin-off de la película en solitario de los Minions. Rápido y Furioso, salió Rápido y Furiosos, Hobbs and Shaw. Entonces, eso es un spin-off. Entonces, digamos, cuando un personaje de una serie o película tiene, digámoslo, tanta fama que le sacan su propia película o serie. Como Better Call Saul, que eso fue, todo el mundo amó ese abogado sucio de Breaking Bad. Total, Better Call Saul. Sí, tengo John Sheldon, que es de que estábamos mencionando, de Big Bang Theory, que sacaron ahí su spin-off. Exacto. The Walking Dead, que ya cuántos spin-off van o van a hacer. Van a hacer, tienen planeado un montón de spin-off, que esto, que lo otro. Digamos lo que ahorita con hartas temporadas y eso está The Fear the Walking Dead. Blooper. Bazinga. Me encanta ver. Oh, maravilloso. Y si tienen, mira que una de las cosas que me enteré que va a llegar Disney Plus ahorita, ya que mejor dicho estamos a días que llegue Disney Plus a Latinoamérica, me enteré que dentro del material que tiene Disney, tú le puedes dar como en una opción más o avances o algo así, y te muestra todo este contenido extra que traen, como si fuera un DVD, mejor dicho, un Blu-ray. Súper. Trae todo el contenido extra de escenas, post-créditos, bueno, en fin, ¿no? Entre esos creo que hay series y películas que traen bloopers. Bloopers que en definición es cuando durante el proceso de la creación de la película ocurren metidas de pata, digámoslo así, errores, y eso básicamente pues queda ahí grabado y lo que nos comparten como errores. Nosotros tenemos un blooper del podcast pasado que en estos días se nos pasó, muy bueno. Muy Howard. Sí. Muy bueno. Sí, ese blooper es bueno. De hecho que acá en Colombia un grupo de comediantes hicieron en YouTube como un canal y ellos subían como los bloopers de lo que grababan y a veces eran como más chistosos los bloopers que el mismo capítulo, ¿no? Sí, es muy cierto, sí, total. Pues es lo que, pues mira, los bloopers es lo que hacen, por lo menos acá en Colombia, los noticieros y canales locales. El Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes, ellos transmiten los bloopers por televisión. Bueno, el siguiente, crossover.
esto me encanta que lo hayan metido, o sea, era necesario. Crossover es maravilloso. Entonces, crossover, en definición es cuando dos películas o sagas se unen para dar lugar a otra. ¿Sí? Entonces, pues el mejor ejemplo del mundo es Avengers. Avengers 1, Avengers Infinity War, Avengers es el mejor ejemplo, todo Avengers es el mejor ejemplo de crossover, donde se unieron más de un personaje de diferentes películas o sagas para hacer una sola entrega. Yo me voy a los tiempos de mi niñez, en donde Disney hacía estos crossovers con Hannah Montana, con Zack y Cody, con los Jonas Brothers, que los metían, pues uno de niño era espectacular. No, total, era una nota. Incluso hablando de niñez y eso, hubo un crossover cuando estaba pequeñito muy bueno. Bueno, yo no sé si se estrenó, obviamente no creo que se haya estrenado cuando yo estaba pequeño, pero un crossover entre los Picapiedras y los Supersónicos. La otra también de la época, Jimmy Neutron, con los Padrinos Mágicos. También hicieron ese crossover, Nickelodeon. También. O hablando de la competencia que estamos mencionando ahorita, a Avengers, la competencia también hizo su crossover, pues tanto con la Liga de la Justicia como con Batman v Superman y cosas así. Sí. Un crossover súper mencionado en series es el que hubo en Flash, con Arrow y toda esta Arrow gente. Y Supergirl. Y el que muchos están pidiendo y como que sí va a haber película, la de King Kong vs. Godzilla. Sí. El siguiente no es tan mencionado, pero es un recurso que usan muchísimo. Y mira que cada vez que yo lo veo en una película o algo, es de esas películas que digo, no, miércoles me la tengo que volver a ver. Sí, como sí. Me perdí algo. ¿Qué? Sí, total. Entonces, este término se llama, bueno, ahí sí me perdonarán la pronunciación, pero el término es cliffhanger o cliffhanger. ¿Sí? No sé cómo se pronuncia. Eso, exacto, no sé cómo se pronuncia. Entonces, ¿qué es? Son situaciones inacabadas al final de la película que generan suspenso en el espectador y le provocan ganas de querer ver la siguiente cinta o volver a ver nuevamente la película. Entonces es como el gancho. ¿Sí? Esto lo vemos muchísimo en las series más que todo. No, sobre todo series así como God, Game of Thrones, The Walking Dead. Sí. En todo este tipo de series, normalmente en Breaking Bad, el último capítulo de temporada. Siempre le hacen un cliffhanger, que es como ese ganchito que uno queda como picado y uno dice, jue machica, ¿qué pasó? ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí. Eso es. Leonardo DiCaprio es un experto en esa mierda. Las películas donde actúa Leo DiCaprio normalmente tienen eso. Precisamente iba a hablar del Origen. El final del Origen es uno de los ejemplos perfectos de cliffhanger. Bueno, el siguiente, flashback. Es cuando durante el transcurso de la narración aparecen imágenes de hechos pasados que sirven para explicar lo que ocurre en el presente. El más famoso yo creo que, mejor dicho, hasta memes creo que hay del tema. Sí. Y es el flashback que hubo en la película de Ratatouille, cuando el crítico Ego se come precisamente el ratatouille. Él tiene un flashback hacia el pasado, cuando era niño. Ese suceso de recordar cosas del pasado, a eso se le llama flashback. Sí, lo usan mucho en series. En todo, en telenovelas, sí. Mejor dicho. Sí, eso es súper común. ¿Para qué? Sí, el flashback. El siguiente. Entonces, por la misma línea, pues ya que tuvimos flashback, entonces tenemos hacia el otro lado, flash forward. ¿Sí? Que pues es lo contrario de flashback. Aquí durante la narración se ponen imágenes del futuro para explicar lo que ocurrirá. ¿Sí? Entonces, bueno, esto pasa un montón, sobre todo cuando la gente se está imaginando
cuando está soñando y eso cuando pasan en las películas y que, ay no, ¿y qué pasaría si yo me conquisto a esta chica? Entonces, y se empiezan a imaginar y esos son Tipo flash. 500 días con Summer. En esa película hacen bastante flash forward. Exacto, exactamente. Estás escuchando Cassette Kick. Bueno, siguiente. Entonces, MacGuffin. Este es un Yes. término que realmente yo desconocía por completo. No es un término que sea súper nombrado, no lo es. No, para nada. Pero es bien interesante, porque sí se hace uso de él. El término fue acuñado por Alfred Hitchcock para referirse a un elemento narrativo que parece inicialmente vital para la trama, pero que demuestra que no lo es y que en su narrativa tiene elementos más profundos. Uno de los ejemplos más famosos de esto es el anillo del Señor de los Anillos, que uno cree que todo va a ser, mejor dicho, la historia se va a centrar en ese anillo y no, realmente hay muchísimos más temas alrededor de. Alrededor de él, sí. Y esa también tiene un spin-off, El Hobbit, ¿no? Que también Sí, va a sí. raíz. Sí. Otro MacGuffin es ¿Qué pasó ayer? La primera de ¿Qué pasó ayer? Que se pierde Doc y pues toda la trama gira alrededor de él perdido, pero realmente él no es como Exacto, no es el tema principal. el tema principal de la serie. O sea, pareciera que sí, uno dice, ahora lo van a buscar, pero sí y no. Sí, yo creo que ese actor, ¿cuánto salió en esa película? ¿Qué? ¿20 minutos? O sea, ¿qué le pagaron por toda la película o solo por lo que salió? Qué pecado. Esta perra odio que me la hagan. Spoiler. El spoiler. Pues súper mencionado hoy en día. Yo creo que mis papás no saben qué es spoiler. No, mis papás no. Entonces acá se les aclara. Spoiler. Dice, en definición, es desvelar un contenido importante que puede estropear parte de la trama para el espectador. Mejor dicho, como quien dice, sapear. Es sapear. Yo te tengo el ejemplo perfecto. A mí me spoilearon Avengers, la última. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Me dijeron Iron Man se muere y yo, ¿qué? Come mierda. Y por ejemplo, Gaby, a los que no se hayan visto Avengers, bueno, ponemos antes, alerta de spoiler, pero ¿cómo que no se la hayan visto? ¡No! Y hablando de spoilers, hay uno muy famoso, que ya, digámoslo, ya casi ni como spoiler pasa, porque pues ya le han hecho incluso menciones en otras películas, series, etcétera, etcétera. Y es, por ejemplo, spoiler como de Yo soy tu padre. ¿sí? En su momento fue un spoiler, hoy en día ya ha trascendido el tiempo y pues ya hoy en día quien no sabe que cuando dicen yo soy tu padre se refieren a Star Wars. Sí. La mejor manera de evitar un spoiler es no entrar a redes sociales. Muy cierto. Tip de ahí. Sí. Si usted no lo hace, pues no siga páginas. No. Acá tengan en cuenta que por lo general si les vamos a botar un spoiler o algo así, pues les vamos a avisar antes de, ¿vale? Cosa que puedan pausar o adelantar ese pedacito. Sí, y listo. Está bien. Uy, esta no tenía ni idea. Yo no sabía que llamaban así, pero me encanta. Me encanta. Mira que lo hacen mucho en los videojuegos y indudablemente, obviamente, lo que hablábamos ahorita que estábamos investigando, el rey de los reyes es Pixar. Total. ¿Sí? Entonces, este siguiente término se llama Easter eggs. Literalmente significa huevos de Pascua y está referido a la tradición anglosajona
por la que durante la Pascua los padres esconden los huevos por todas partes para que sus hijos los encuentren. En el cine está referido a la aparición en una cinta de guiños o pistas a otras películas. Por eso estamos hablando que Pixar es el rey de reyes, porque Pixar desde sus inicios, desde Toy Story hasta las películas de hoy en día, mete un montón de easter eggs en sus películas. Sí, Pixaplaneta, uno lo ve en todos lados, el simbolito del cohete, todo. Exacto, todo, el baloncito de los colores, Ujú. o personajes unos en otros. Ahí vemos, por ejemplo, Sí. Nemo sale en Monster Inc. Bueno, un montón. De hecho, Un montón. si no han visto, búsquense videos en YouTube sobre los easter eggs que tiene Pixar y son un montón. También en unos dos curiosos que tienen easter egg, son Leyenda, sale Batman y Superman, y en Star Trek sale Arturito. Ay, sí. Oye, yo no había visto ese. De hecho, ahorita que vimos la imagen que estábamos mirando, de verdad, sale Arturito así como en la parte de, como en la ventana de una nave, y se ve ahí la figurita de Arturito. El siguiente, que es Chroma Key. Sí. ¿Sí? Chroma Key. Mucha gente, incluso por el nombre, muy seguramente no lo va a reconocer, pero cuando les diga cómo es y cómo se ve, pues muy seguramente sí lo habrán visto en algún momento. Y el Chroma Key es una técnica audiovisual muy común para extraer el color de una imagen, en su lugar insertar otro color o imágenes generadas por computador. ¿Sí? Entonces, como quien dice, es esa pantalla verde, en la gran mayoría de casos verde o azul, que se maneja hoy en día un montón para poder hacer todo el CGI, etcétera, etcétera, que tanto vemos en las películas y series. Sí, no, ni idea que se llamaba así. Yo lo conozco como la pantalla verde. Sí, exacto. ¿Sí? Muchos, la tela verde, bueno, un montón, mejor dicho. Incluso creo que Zoom, plataformas como Zoom y eso, tienen funciones como de pantalla verde o algo así, que creo que dicen, para quitarle a uno el fondo. Biopic. Ah, bueno, Biopic. Creo que él habla por sí solo. Sí. Sí, es cuando es biografías, historias basadas en hechos reales de personas. Sí, aquí en Colombia. Acá en Colombia se la pasan haciendo biopics, telenovelas. Noveleros, sí, noveleros, porque eso, qué famoso, no, tuvo una vida trágica. Películas, está la de Steve Jobs, que hizo Ashton Kutcher. Y también hay otra por ahí, otra versión. Sí, pero me gusta la de Ashton Kutcher. Por eso la menciono. También hay otra de la sillita, se me fue el nombre del físico de Stephen Hawking. Eso, gracias. Blockbuster. Ese es súper interesante porque me dijiste Blockbuster y yo dije, ¿cómo así? Esa es la tienda donde uno iba y alquilaba la película. Pero mira que me pareció muy interesante porque, pues más chica, no lo tengo acá, no lo escribí finalmente, pero igual me acuerdo. Y se refiere a estas películas que logran un éxito en taquilla, pero que no son tan buenas. ¿Sí? Entonces, básicamente están hablando de un montón de películas, porque cuántas películas hay palomeras, taquilleras, pero que realmente no son tan buenas. Entonces, a esas películas se les llama blockbusters. Ahí les recomiendo verse el canal de Te lo resumo así nomás, que él dice varias de eso. Y él es muy crudo en la crítica, entonces... Sí. Oye, mira, segundo podcast donde mencionamos a Te lo resumo así nomás. La que tengo que sigue es Cameo, que es así, es bastante común, ¿no? Pues cotidiana, digámoslo así. Sí, digámoslo que, pero pues puede que muchos no sepan que es un cameo. Entonces, cameo, en definición, es como cuando un personaje aparece dentro de una serie o película. ¿Sí? Sí, alguien famoso o alguien exacto. con un nombre. Hace una aparición, exacto. Entonces, el más famoso y más amado por todos, Stan Lee, que es de los mejores cameos del planeta. O así, Muy bien dicho, así, que en paz descanse.
Sí, de los mejores cameos del universo, los de Stan Lee, o los cameos de famosos en series y Sí, hay bastantes muy sí, bacanos. un montón. Por ejemplo, el cameo de Mila Kunis en Two and a Half Men Sí, es es muy muy bueno, bueno. muy bueno. No, y hay varios, sí. Ahora sí, teaser. Entonces, bueno, teaser. Teaser es un adelanto cortico de una película de menor duración que un tráiler, ¿vale? Entonces el Sí, es como teaser, el tráiler del tráiler, ¿no? exacto, sí, exacto. Es como puse una pequeñita muestra, como normalmente los teasers los usan hoy en día muchos como con el logo. O sea, sale pantalla negra, sacas un poquito de banda sonora y ¡pum! Logo, y se acabó. Y fecha. Y fecha, y ya. Y ese es el teaser. Normalmente, hoy en día se está usando mucho así. Ese es el teaser. Pero básicamente tú no lo pudiste haber dicho mejor. Es el teaser, es el tráiler de tráiler. Sí. Entonces, pues ya que estamos hablando de tráiler, ¿qué es tráiler? Sí, mis papás son, ¿qué es eso? Y yo, papá, ya salió el tráiler de tal película, pero ¿qué es tráiler? Dios. Aquí va la explicación. Entonces, tráiler es un adelanto de una película o serie en este caso. Sí, es como el adelanto, como las imágenes que te cuentan a ti un poquito de la historia, de lo que estás a punto, o de lo que, mejor dicho, lo que va a salir, de lo que vas a ver. Voy a hacer una crítica en respecto a los últimos trailers que no me gustan. Yo no me veo yo me veo un primer tráiler, si es el caso, y el resto no vuelvo a verme, porque están contando últimamente mucho, cuentan como chistes o cosas importantes de la trama de la película y no me gusta. Normalmente, eso iba a decir, normalmente para el estreno de una película sacan teaser y hasta 3 trailers de la misma película. Entonces, en el primer tráiler le muestran como cositas ahí como para engancharlo a uno y ya. En el segundo tráiler le muestran un poquito más sobre la historia a uno. Y lo que dice Gaby, últimamente en el tercer tráiler, básicamente nos están resumiendo la película. Todo. Sí. La última película que hizo Ryan Reynolds, Free Guy, ese tráiler cuenta toda la película. Entonces uno dice, como, ¿para qué me pongo? Ya la contaron. O sea, ya los me chistes. ya me la vi Sí, prácticamente. entiendo cuando la trama, ya sé qué va a pasar. Como, ¿sí me entiendes? Ya como que se las cuentan demasiado. Y la gracia del tráiler es como que emocionarlo a uno y dejarlo ahí, ¿no? Sí, no, total. ¿Tienes algún otro término ahí? Live action. El live action. Yo no sé por qué razón no lo tengo acá. Bueno, yo tenía una confusión y creo que se la dije a Nico, porque yo pensaba que live action era como tal pasarla, por ejemplo, lo que están haciendo en Disney, que era pasarla de animado a live action, como que tenía que ser igualita, pero no. Por eso yo decía, pero live action, ¿cómo van a hacer a Campanita de color negrito? O a, ¿quién es la otra? La Sirenita. Pero claro, ellos están, un live action tiene permitido hacer eso. Sí, yo le decía a Gaby que básicamente live action es cuando hablamos de la animación, de la superposición de animaciones junto con personas vivientes. Voy a leer la definición. Ahí sí me disculpan, no sé por qué no tengo acá la definición que encontré ahorita de una fuente fidedigna. Entonces voy a leer esta que encontré aquí rapidito en Google. Son cuyas películas, videos, etcétera, esto es de Wikipedia, que en general se utilizan los términos imagen real o imágenes reales, acción real o acción en vivo para referirse a obras en las que la imagen ha sido obtenida mediante filmación directa de actores o elementos reales, es decir, recurriendo al rodaje tradicional en estudio o en exteriores. ¿Sí? A diferencia de la animación, que es una técnica o conjunto de técnicas en las que el metraje se obtiene mediante, pues, valga la redundancia, animación de dibujos o la animación en volumen de modelos, marionetas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá básicamente cuando dicen live action es como la técnica, digámoslo, es decir, como que van a usar animación y las personas también van a estar como en el chroma key y todo este tema.
¿sí? Como para poder usar cosas más reales. Mm. Algo así. Sí, Esperamos sí. haber aclarado el tema de la versión. Creo que dejamos más dudas. No, yo tenía la duda en lo que digo, yo estaba súper confundida y creo que hay gente así confundida porque creo que mi pareja también. Estábamos los dos como en sintonía pensando que live action era como, esta es la película en dibujitos y se pasa a live action, pero que tiene que ser la misma película, si me hago entender, era la misma. Por ejemplo, un muy buen live action, pensaba yo, era La Bella y la Bestia, porque es literal la película de dibujitos plasmada en gente humana. Pero no, ya hoy aprendiste que eso se llama remake. Remake, exactamente. Y entonces, ¿hasta aquí van los términos? ¿Hasta acá van Sí, los esos son términos? como los más usados, ¿no? Sí, en caso que nos hayan faltado alguno, no sé, déjenlo por ahí en comentarios y lo comparten con las demás personas, o si quieren que hablemos o hagamos una segunda versión de pues bien se pueda, haremos otro podcast con más terminología geek y cinéfila. ¿Cinéfila? ¿Sí estará bien dicho? Sí. Cassette Geek. El escuchar en exceso este podcast puede tener como consecuencia volverse un friki y apasionado por la cultura pop. Así que compártelo y dale play a las cintas. No apto para mobiles. Chao, cuídense, un besito, pues. May the force be with you.